escuchan bien, por favor. Fernando, Mariana, me ayudan sobre las claves para implementar, operar y certificarse en un sistema de gestión antisoborno basado en la norma ISO 37001. Muchas gracias a todos los participantes que ya se conectaron. Y antes de comenzar formalmente, me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre la forma de interactuar. Les recordamos, para los que no están familiarizados con la herramienta Zoom, en la pantalla pueden ver un lugar en donde dice participantes, y al darle clic en participantes tienen varios iconos que les permitirían entre ellos alzar la mano. De hecho, veo ahora que hay alguien, Walter Ovelar, que alza la mano. Con ese pudieran intervenir en algún momento. De cualquier manera, vamos a utilizar preferentemente la sección de preguntas y respuestas. Seguramente verán una sección que dice preguntas y respuestas, o Q&A, QIA, en donde podrán hacer preguntas que estaremos dando seguimiento a través de ese medio a las preguntas y respuestas que puedan tener. Entonces les pedimos hacerlas por ese medio. Hay un chat también. El chat lo utilizamos para cosas genéricas o si alguien tiene algún problema, pero si tienen preguntas específicas sobre los temas que vamos a estar platicando, les pedimos utilizar la sección de preguntas y respuestas. Y ya una vez confirmados que nos escuchan bien, darle las gracias a Fernando Ceballos, de FC Consulting, y a Mariana Zambrano, que nos van a estar acompañando el día de hoy y que en un momento más daré oportunidad para que cada uno se presente de manera propia. Perdonen por empezar por mí, pero mi nombre es Pablo Corona. Yo soy director general de NICE Sistemas de Gestión y vamos a estar platicando hoy de estas estrategias y formas exitosas de llegar a la certificación de ISO 37001. Fernando, adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. Gracias, Pablo, Mariana. Un gusto compartir este panel con ustedes y gracias a todos los asistentes por unirse a esta sesión. Tenemos más de 100 participantes y esto nos llena de mucha emoción de ver que todos estamos en el mismo sentir de cómo combatir la corrupción. Yo soy Fernando Ceballos, soy el CEO, director general, socio director de F&C Consulting Group, que nos dedicamos a toda la parte de combate al fraude, el soborno y la corrupción a través de investigación forense, compliance e ISO 37001. Creo que Mariana, sí. Mariana te escucha. Bien, Mariana, por favor, adelante. Buenos días con todos. Primero, Fernando, Pablo, gracias por la invitación. Mi nombre es Mariana Zambrano. Actualmente me desempeño como oficial de cumplimiento de la EP Petroecuador, la empresa pública más grande de Ecuador. Y bueno, tenemos ya prácticamente unos 2 años trabajando en todo el proyecto de implementación, puesta en marcha y próxima certificación del sistema de gestión antisoborno. Mucho gusto y espero poder aportarles en todas las dudas que tengan en relación a la norma y a su operación. Bien, pues muy bien. Bienvenidos a todos y recuerden nuevamente, por si alguien se acaba de conectar, usaremos la sección de preguntas y respuestas en la que ya veo que algunos ya nos escribieron, y si tienen alguna pregunta ahí les estaremos dando seguimiento. Si tuvieran algún otro problema, ya sea técnico, que no escuchen bien, a través del chat, Liz, que nos está acompañando, nos va a ayudar a darles cualquier soporte que fuera necesario. Pues bueno, vamos a comenzar con la dinámica. Lo que buscamos es que sea una sesión lo más fluida posible y que nos lleve a responder varias preguntas frecuentes sobre cómo ayuda la ISO 37001 en el marco nacional e internacional para combatir las prácticas que llevan al soborno y a la corrupción,
cuál es la manera más efectiva de definir el alcance para implementar un sistema de gestión antisoborno, el perfil ideal para ser un oficial de cumplimiento o antisoborno y a quién se le debería reportar en la organización, cuánto tiempo lleva a cabo o tarda una organización en implementar y certificar un sistema de soborno. Entonces, estas son algunas preguntas que vamos a estar tocando nosotros, pero nuevamente los invitamos a utilizar la sección de preguntas y respuestas para que de manera dinámica vayamos atendiendo cualquier inquietud que tengan los asistentes. Y bueno, me gustaría ceder la palabra a Fernando, que nos va a platicar parte de la dinámica de la sesión, es que nos preparó un par de casos que nos ayudarán a ver de manera más aterrizada y concreta cómo opera un sistema antisoborno. Entonces, por favor, Fernando. Sí, muchas gracias, Pablo, y una vez más, hola a todos que nos acompañan en diversas partes de América Latina. El tema de los casos y todo lo que vamos a ver aquí son temas de vivencias propias, con varios clientes que estamos implementando el sistema de gestión. Yo tuve la bendición de liderar el proyecto a nivel global, el Comité de Comunicación Global, y creo que el entender y poder explicar cómo estamos implementando, cuáles son los hitos y los retos al interior y al exterior de la compañía, y con Pablo, cómo se está llevando a cabo las certificaciones, ¿no? Y los puntos claves es lo que queremos tener bien presente, ¿no? El tema de siéntese con toda la libertad de hacer las preguntas que vienen al caso, las dudas que tengan. Será muy importante para nosotros poder enriquecer este debate y poder tener esta apertura con ustedes a aclarar dudas y temas que resulten en su día a día en la implementación o en la operación del sistema de gestión antisoborno, o en su caso en la implementación. Miren, este caso es un caso actual. La verdad es que todo el mundo está sufriendo el tema del coronavirus, y ante la crisis de esto, ¿no? Han habido oportunidades y hasta cierto punto debilitamiento en los procesos y los controles de ciertas organizaciones en cuanto al monitoreo de temas relacionados a soborno, el monitoreo de temas relacionados a corrupción, a fraude, y que también pone en riesgo la continuidad y la reputación de la empresa. Entonces, yo voy a proceder a la lectura a este caso, y que invito a la audiencia a hacer sus comentarios y preguntas, pero piensen en lo siguiente, ¿no? ¿Dónde estamos parados en la situación actual y cuáles son las oportunidades que se han presentado hoy por hoy con relación a temas de soborno, ¿no? Ante la crisis del coronavirus, el director de construcción de la empresa constructora Yo No Doy, Pepe Mesa, es abordado por los asesores del alcalde o presidente municipal de la ciudad, Aquí Me Quedo, para solicitar su apoyo humanitario. Se destaca que la donación se haga mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria de uno de los asesores para la compra de mascarillas, uniforme médico, camas y televisores ante esta contingencia. El valor aproximado es de $10,000. Este valor se destinará para esta compra, que será realizada en su mayoría en la empresa Aquí Tengo, reconocido importador y distribuidor de varios productos varios. Y la constructora Yo No Doy empezó a implementar el sistema de gestión de soborno, y cuál debería ser la dinámica general. Yo creo que aquí, y creo que ustedes podrán observar que hay varios puntos, banderas rojas, ¿no? En primer lugar, yo creo que es el tema de la construcción, ¿no? Que es una industria que lastimosamente se vio afectada por diversos casos de corrupción a lo largo de los últimos años, principalmente la empresa brasileña, pero a su vez también vemos también que hay oportunidades, ¿no? De solicitar ese tipo de donaciones. Y aquí es donde viene la primera reflexión. ¿Cuántos de ustedes como organizaciones han sido hoy, teniendo en cuenta la contingencia, solicitados para temas de donaciones? ¿Y cómo lo están haciendo? Bajo un sistema de gestión antisoborno, el planteamiento inicial es: ¿cuáles son los riesgos que se presenta ante una situación actual y ante una solicitud de esta naturaleza? Los riesgos, y como lo vamos a ver más adelante, es la base esencial para entender el contexto de la organización, para entender cuáles son mis potenciales vulnerabilidades en mis controles, y para entender qué es lo que yo necesito hacer para mitigar estos eventos, ¿no? Entonces, si yo estoy iniciando un tema de ISO 37001,
y soy aproximado para hacer este tipo de donaciones, obviamente toda empresa quiere y está dispuesta a ser solidaria, a ser sostenible en el tiempo y que esto se presente de una manera transparente y una manera no corrupta. Pero aquí vemos la contraparte, ¿no? ¿A dónde estoy yendo y hasta dónde estoy dando la donación? Vemos aquí, como ustedes leen en el texto, la donación no está yendo directamente a la cuenta de las arcas del municipio. Simplemente está yendo ¿a qué? A un asesor, a un tercero, y no sé si estos casos suenan familiares en sus organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Piden cosas que probablemente sean relacionadas a la contingencia. A lo mejor hay un ítem ahí que llamaría la atención, pero otras personas dirían, bueno, sí necesitan un televisor para poderse relajar mientras están en la crisis, postrados en las camas o sus familiares esperando en la sala del hospital. Entonces, al final de cuentas es, si yo procedo a dar este tipo de donaciones y estoy implementando un sistema de gestión, yo debo entender cuáles son mis riesgos y hacia cuál tercero yo estoy dando esa contribución. Adicionalmente, yo tengo que ver dentro de la casa, y eso es lo que te presta un sistema de gestión antisoborno, ¿no? ¿Cuáles son básicamente la dinámica entre la política y el procedimiento para dar este tipo de donaciones? ¿Ok? Y cómo estas donaciones están siendo documentadas. Porque no quiere decir que no se pueda dar esta donación, simplemente, ¿qué es lo que dice la política al respecto? Y el sistema de gestión de soborno, más allá de los riesgos, te dice también cómo está siendo canalizado estas donaciones. ¿Quiénes las aprueba? ¿Quiénes las solicita? ¿Dónde se pagó? ¿Quién se pagó? ¿Por cuánto se pagó? ¿Quién autorizó? Entonces, todo esto da a entender que una donación sí puede ser factible, ¿ok? Pero a su vez también tiene que tener temas que son relacionados al procedimiento como un paliativo hacia donde vamos a proceder a dar estas donaciones. Entonces, basándonos en el contexto actual, ¿no? Y todo lo que aporta la norma, que es la parte del compromiso de la alta dirección, que es la parte de los riesgos, la parte de los controles, los KPIs y todo lo que vamos a hablar en esta sesión, es entender cuál es la situación. Una empresa, al adoptar la ISO 37001, y eso que quede bien claro con la audiencia, no borra el pasado, ¿no? El hecho de que yo haya sido aproximado y haya accedido a este tipo de transacciones, de sobornos o actos de corrupción, no quiere decir que va a borrar mi pasado. Y es un punto importante que vamos a discutir en esta sesión. Adelante, Pablo. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Me gustaría entrar al tema de los beneficios. Y Mariana, tú vives en una organización, estás continuamente en una organización que tiene implementado un sistema de gestión antisoborno y que ahorita hablaba Fernando de la historia y del pasado. Platícanos cuáles han sido los beneficios de estar en una organización que tiene un sistema de gestión antisoborno y cómo lo vivieron históricamente. Sí, a ver, si bien es cierto, el tema del pasado no es un secreto para nadie en Petroecuador. Ha estado en los medios ya desde que se desataron los hechos de corrupción en el 2016 por un sinnúmero de eventos que han venido desde el gobierno anterior, temas de la administración, temas de debilidades en los procesos, que sí, la han dejado a Petroecuador en un contexto de desconfianza a nivel de la sociedad, porque Petroecuador para el ecuatoriano representa mucho, ¿no? Es la empresa insignia en cuanto al ingreso más representativo del país. Entonces todos nos sentimos dueños de la empresa. Y de alguna manera todos estos hechos de corrupción generaron esta desconfianza que está a todo el nivel, en todos los niveles, ¿no? Desde los mismos servidores públicos que tienen muchos años trabajando ahí hasta verlo hacia afuera en la sociedad. Entonces, hemos pasado por varias etapas en el sentido de desde que se decidió adoptar la norma hasta ahora que ya estamos operando. Y el tema más difícil ha sido la cultura, o sea, generar cultura, pero que al final del día los servidores públicos salgan de la empresa diciendo, estamos haciendo las cosas bien. O
sea, la cultura de integridad, el compromiso de la alta dirección, eso ha sido algo que se ha ido perpetuando dentro de esta administración y ha sido un gran beneficio hacia afuera en cuanto a que podemos transmitirlo hacia los terceros. Los hechos más relevantes se han dado principalmente en lo que es contratación pública. Entonces, el poder generar el beneficio de que primero los servidores o los funcionarios y trabajadores de la empresa sientan que hay una política antisoborno, la vivan, que cumplan con los procedimientos, con los controles, esto desde la ley, ¿no? Desde la ley, el reglamento y todo lo que se ha generado como parte adicional por la implementación y operación de la norma. Una vez que el servidor público ha sentido que esto es parte de la organización, que se logre transmitir hacia los terceros, principalmente hacia nuestros proveedores. Entonces, el beneficio más grande, que no es un tema que ya podemos decir que lo hemos alcanzado, pero que estamos en esa curva, es la cultura de integridad, que primero la gente lo sienta internamente y lo pueda transmitir a los proveedores y que eso regule el mercado, ¿no? Que tengamos proveedores con precios más competitivos, que sea una ventaja para ellos también adoptar el sistema y nos puedan transmitir esa seguridad de que se están haciendo las cosas de manera ética. Entonces se convierte en una autorregulación que nos ayuda a crear una ventaja en cuanto a costos, en cuanto a que el mercado se autorregule. Eso ha sido las principales ventajas, todo esto alineado a la transparencia, ¿no? Que el poder dar cifras claras, el poder dar estadísticas de que los procesos de contratación están siendo transparentes, que hay mayor participación, son las principales ventajas que hemos ya ido palpando en cuanto a los beneficios de adoptar la norma. Muchas gracias, Mariana. Y creo que hay varios beneficios ligados. Fernando, quería decir algo. Adelante. Hay varios beneficios ligados y si bien, como bien dijo Fernando, el certificarse en una norma ISO 37001 sobre antisoborno no borra el pasado, de alguna manera sí permite demostrar, número uno, la intención, pero dos, la práctica de que se están llevando a cabo un cambio en la cultura organizacional y de que se evitan estas prácticas de manera abierta. Y ahorita Fernando nos va a platicar un poco más de cuáles son los pasos, cuál sería el decálogo a seguir para llevar a cabo una implementación de ISO 37001. Adelante, Fernando. Mire, este decálogo, creo que, por favor, siéntese en toda libertad de comentarlo, pero lo elaboramos y lo usamos con base a la experiencia en campo y también con lo que hemos visto y lo que dictamina la norma, ¿no? En primer lugar, el compromiso de la alta dirección. Yo creo que cualquier norma o cualquier tema de proyectos dentro de organizaciones, si no hay un compromiso de la alta dirección, no funciona ningún proyecto. Y esto tiene que estar, y Pablo lo va a corroborar más adelante, conforme a la norma y la conformidad, y dar la auditoría y el certificado en este ISO 37001, esto va a tener que ser mandatorio, ¿no? Este compromiso de alta dirección tiene que estar escrito y dicho por la alta dirección, que se compromete a combatir el soborno de acuerdo a los objetivos de cada organización, ¿no? Definir el alcance. Y aquí es donde viene la parte crítica, y creo que Pablo, tu experiencia en esta parte del alcance también es muy importante, porque el alcance va a depender mucho de cuál es el tamaño de la organización, del número de empleados, las localidades, los procesos. Pero el alcance va a ser en tres vías, ¿no? Si es para toda la organización, si es la organización en sus terceras partes, si es solamente un área o un proceso, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Si es una pyme, ¿no? Esta norma aplica para grandes empresas, para medianas empresas y para pymes y también para pequeñas empresas. Pues es una organización de 4 personas. La verdad, ir a un tema en proceso de temas de mitigación de soborno es para un tema de una producción de un ítem o de un artículo,
la verdad es que no tiene mucho sentido porque el tamaño de la organización podría prestarse para hacer toda la organización. Entonces, en el alcance, tenemos que ser conscientes, ¿no? Tanto como implementadores como órganos de certificación y como también persona que necesita y entiende que la necesidad de crear una cultura de integridad, ¿no? Que es otro de los beneficios, es un punto importante, ¿no? No le busquemos siempre darle la vuelta a los temas de antisoborno por querer cumplir y tener el papel, sino simplemente definamos el alcance que sea de alto impacto en la organización con relación a los riesgos de soborno. Y eso es un tema que es sumamente importante, tanto para implementar como operar y cómo certificar. El otro punto importante que es el contexto y los objetivos, ¿no? El contexto de organización, y hoy por hoy el contexto de organización de varias organizaciones, estamos todos inmersos en una pandemia, en una crisis de pandemia, que ha impactado significativamente la operación de cada una de las organizaciones, y no se vislumbra todavía cuándo va a terminar esto. Sin embargo, esto tiene un impacto también en los riesgos de soborno, en los objetivos antisoborno que se tienen que plantear dentro de la organización, y que si ya hay organizaciones que ya tienen un sistema de gestión de soborno o que piensan tener un sistema de gestión de soborno, tienen que considerar dentro de sus contextos, de sus operaciones y los riesgos eventuales que origina este tipo de pandemia, por ejemplo, ¿no? El otro punto importante también que se tiene que tener para implementar es la brecha y la evaluación. ¿En dónde estás parado con relación a un sistema de gestión de soborno en temas de documentación, en temas de políticas, en temas de evaluación de riesgos? Y es aquí un punto también muy importante, ¿no? La evaluación de riesgos de soborno, no hablamos de evaluación de riesgos, va a ser con base en el modelo de gestión de riesgos de cada una de las instituciones. Si no hay un modelo de gestión de riesgos, se tiene que adoptar uno, y el parámetro a seguir es la ISO 31000, que tampoco te dice qué modelo seguir, pero te dice que tienes que hacer cuáles son los parámetros y los procedimientos para el qué y el cómo para medir riesgos, y en este caso riesgos de soborno. Sin embargo, en el tema de riesgos se tiene que entender la organización. Y un punto importante aquí que hemos visto, y Pablo no me va a dejar mentir y Mariana también, es que el tema de los riesgos, cuando hablas dice, oye, ¿existe algún riesgo de soborno? Y es muy difícil que las personas reconozcan que hay algún tema de riesgo de soborno porque se hieren los sentimientos y la susceptibilidad de las personas en las organizaciones. Entonces, siempre combinamos nosotros, como una firma especializada en temas forenses, combinamos el tema de riesgos versus el tema forense para que nos dé una mejor realidad de la figura de cómo estamos atacando el sistema de gestión de soborno con base a riesgos, ¿no? Y los riesgos que se tienen que ser corroborados y que sean, a veces son riesgos ya materializados, o a veces son temas que no visualizan como soborno, ¿no? Porque el tema de soborno también hay que tenerlo bien claro para la audiencia, ¿no? El soborno no es solamente un tema de dinero. Puede ser influenciado de cualquier índole, ¿no? Desde una bolsa de café que cueste $1000 de Israel hasta una taza de café en la cafetería más lujosa que puede existir en el mundo, en Dubái o en Nueva York, ¿no? Entonces, todo pudiera ser un acto de soborno, y por eso que se tiene que tener la visibilidad de cuáles son esos riesgos. El diseño de la implementación, que lo vamos a ver. ¿Me dejas complementar algo ahí, Fer? Sí. Sí, estos 3 puntos, desde la experiencia en la implementación dentro de la empresa en la que estoy, el tema del alcance, el contexto y la evaluación de riesgos no pueden ser vistos de forma independiente. O sea, es importante probablemente al inicio en empresas grandes genera un poco de frustración el poder determinar el alcance adecuado, utilizando las palabras de Fernando, que generen un alto impacto. Pero eso va a depender justamente de los riesgos y del contexto. ¿Qué proceso está más expuesto? Porque hay un contexto de que las personas que lo manejan, no sé, pertenecen a una localidad donde es más vulnerable, donde hay un tema de educación, de niveles de educación más altos o bajos que pueden ser más susceptibles a ser persuadidos en temas de soborno. Entonces, estos 3 elementos, el contexto, la evaluación de riesgos y al final la determinación del alcance, no pueden ser vistos de forma independiente al momento, sobre todo en organizaciones grandes, para poder decir, bueno, voy a empezar mi implementación dentro de la empresa por este proceso. Tienen que ser vistos de manera conjunta para poder a la final determinar
cuál es mi proceso, mi producto de más impacto, de mayor riesgo dentro de la organización. Oye, Mariana, Yo déjame te iba a aprovechar preguntar, Pablo, y la Pablo, adelante. interrupción. No, disculpa, no, adelante. Justamente para preguntarles, una de las preguntas que está haciendo la gente en el panel es qué criterios o parámetros se pueden utilizar para determinar el apetito o la tolerancia al riesgo de los eventos que llevan al soborno en una organización. Si quieres, yo voy primero, Mari, y tú lo complementas. Excelente pregunta. Mira, el tema, yo diría, va a ser primero el tamaño, ¿no?, de tu operación, va a ser los impactos de esa operación, de las diferentes áreas o la diferente gestión de la operación, ¿no? Y qué está más expuesto a temas de soborno, ¿no? Y usualmente siempre pensamos en compras, ¿no? Y la verdad que es toda la organización que se puede tener actos y potenciales riesgos de soborno, ¿no? Va desde la contratación de una persona por cumplir un favor, va desde los potenciales arreglos de sobreprecios en temas de licitaciones o compras, va, y no solamente, ojo, que la norma atiende a sobornos y actos de corrupción, ¿ok? Sobornos entre privados y sobornos con privados y públicos, ¿ok? Y eso sí tiene que considerar mucho en la evaluación de riesgo. Y también puede ser el tema comercial, ¿no? ¿A quién utilizas? ¿Qué intermediario utilizas? ¿O cómo canalizas? Que va desde los precios, que va desde las bonificaciones, que va desde los descuentos que se pueden otorgar y que se pueden categorizar como potenciales riesgos de soborno, ¿no? Mari, no sé cómo lo quieras complementar también. Sí, o sea, es importante en relación al apetito, y voy a utilizar unas palabras que tú sueles, Fernando, dar en las capacitaciones, que suena un poco más real a un léxico que utilizamos, que es ver dónde más le duele a la organización. Si bien es cierto, cuando hablamos del sector público, ha sido muy sonado el tema de compras. Por ejemplo, cuando nos volteamos a la banca, puede ser más susceptible el tema de otorgar créditos. Entonces, va a depender en estos procesos de relación con terceros. Mi experiencia puede que en la práctica en otras empresas se lo maneje de otra forma. No tengo que esperar a tener ya una metodología de riesgos en base a la 31.000 para poder decir, bueno, estos 3 procesos son más vulnerables. Aquí manejo proveedores, aquí manejo clientes y aquí tengo, por decir así, 100 personas que manejan este proceso, mientras que acá tengo a toda la organización que puede ser parte de un proceso de compras al ser un área requiriente, y eso son 4.000 personas, por poner un ejemplo. Entonces, va a depender de la dinámica de la organización y de la participación de terceros en el proceso. ¿Cuántos tienen un poder de decisión? ¿Cuántos pueden generar o pueden participar en el proceso y tomar decisiones que a la final puedan verse alineadas a un incumplimiento a la política? O sea, va a depender mucho del tipo de procesos, de qué tan normada está la organización y de cuánta interacción tengo con terceros que mi gente pueda vulnerar esos procesos para dar un beneficio a esos terceros. Es un poco como yo lo veo, no siendo tan metodológico, sino siendo un poco más empírico para poder plantear una hoja de ruta y saber por dónde empezar al momento de determinar el alcance. Muy bien, muchas gracias a ambos por la respuesta. Por ahí tenemos un par de preguntas también relacionadas con si van a poder tener acceso a la presentación, y en efecto sí, los que se registraron en el webinar tendrán posibilidad de tener acceso a la presentación después de la sesión, así que si se registraron utilizando su correo electrónico van a poder recibir la presentación sin ningún problema. Bien, y déjenme hablar ahora un poco más de la operación. En cuanto a la operación, el sistema de gestión antisoborno, si bien ahorita nos hablabas, Fernando, de las características generales que tiene un sistema de gestión antisoborno, también esas características están compartidas con la mayoría de los demás sistemas de gestión. Llámese ISO 9000 para calidad, 27000 para seguridad, 14000 para gestión del medio ambiente. Entonces, hay algunas particularidades
que el sistema de gestión antisoborno ya maneja de manera muy precisa para evitar las prácticas de soborno. Platícanos un poco más al respecto, por favor. Sí, mira, como tú bien lo comentas, ¿no? La estructura de alto nivel de cualquier norma, incluyendo la 37001, es la misma, ¿no? Lo que varía mucho son los conceptos específicos en temas de soborno. Y es ahí el desafío, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos temas de operación como tal, ¿no? Y la parte importante, yo creo que Mariana ahí lo va a explotar y explorar, es quién debe operar y cómo debe operar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la particularidad de que partiendo de la evaluación de riesgo de soborno, toda la parte de diseño e implementación debe contener estos componentes, ¿no? Que no es nada más que la sección 8 de la norma. Debe tener controles financieros y no financieros, debe tener un proceso de vía diligencia en empleados y socios de negocios que impacten directamente o que sean un riesgo más que bajo para la organización en términos de soborno, debe tener todo lo que es la documentación documentada, y esto va atado hacia el manual del sistema de gestión antisoborno, aunque no es un requerimiento mandatorio el manual, sirve como guía, y creo que Pablo tú lo puedes corroborar en los procesos de auditoría y certificación. Debe tener controles específicamente antisobornos hacia las partes interesadas, debe tener esos compromisos antisobornos que se deben exigir o ponerlos por lo menos en el nivel contractual y negociar con los socios de negocios que impacten directamente a la organización, debe tener políticas y procedimientos que sean directamente relacionados a temas de regalos, hospitalidades, donaciones y otros temas que puedan surgir de acuerdo a la evaluación de riesgo. Y las últimas 2-3 partes es la del canal de denuncia. Y esto del canal de denuncia no es un chismógrafo, por si acaso, o alguien atendiendo una línea telefónica en una recepción. Es un tema de divulgación, de conocimiento en dónde está el canal de denuncia, para qué sirve el canal de denuncia, las no represalias al denunciante y la protección al denunciante, y eso es lo que más le duele a las organizaciones, les cuento. Porque al momento de tener un canal de denuncia, la gente no sabe, y todavía no sabe si puede confiar o no en ese tipo de mecanismos de atención a temas e inquietudes que estén violentando a la política antisoborno o que estén violentando a los principios éticos y valores y misión y visión de la empresa. Esa es la parte más sensible, ¿no? Y la parte de investigación, que es la contraparte, ¿no? Que la contraparte es, si yo tengo una denuncia, y ahí Mariana me puede corroborar también y complementar, tengo que investigar, ¿no? ¿Qué es esa investigación? Pueden ser investigaciones tan complejas como investigaciones tan simples que se tiene que atender a la denuncia. Si no hay atención a la denuncia, todo lo demás, lo que procede en el sistema de gestión antisoborno, desde el compromiso de la alta dirección, los demás políticas y procedimientos y controles en general, no están siendo de alto impacto. Y para finalizar esta parte es, consideren que la ISO 37001 puede ser para empresas de pequeñas y medianas empresas, no se tiene que tener una función de oficial de cumplimiento necesariamente al interior de la empresa, se puede tercerizar la totalidad o la parcialidad de la operación del sistema de gestión, ¿ok? Y que esto tenga y agregue valor. Esta tercerización no exime la responsabilidad de la alta dirección, y Pablo puede corroborar eso mediante las conformidades de la auditoría, y que siempre se tiene que demostrar el compromiso y el conocimiento de cómo opera el sistema. No sé, Mariana y Pablo, si quieren comentar algo más. Sí. Y Mariana, me gustaría ligarle tu siguiente participación a una pregunta que nos hacen en el chat. Sobre una inquietud de que están en un ejemplo particular en el sector petrolero para implementar esto, y si se recomienda su implementación considerando que esto está dentro de una organización que está regulada por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros, y que hay delitos como el cohecho y la colusión. ¿Sería recomendable su implementación? ¿Se contraponen los programas de cumplimiento o cómo lo ves tú? Mira, Mariana, quiero que tú puedas responder eso. Sí, justo hemos hablado algunas veces de eso porque realmente para mí el tema de la norma, si bien tiene una estructura apegada a las ISO, se relaciona mucho a lo que desde lo que ya viene controlado muchos años atrás por las leyes de prevención del lavado en algunos países. Hay muchas cosas que realmente
o el contexto general realmente son muy alineados. Debo tener una evaluación de riesgos, debo establecer un programa de control y este tiene que ser revisado con cierta periodicidad. Entonces, no son temas aislados, son temas que en la práctica se pueden complementar. E incluso ahí hago una reflexión en cuanto a que muchas organizaciones, algunos de estos conceptos propios de la operación ya lo tienen, solo que no lo conocen o no lo identifican con estos nombres. Por ejemplo, un proceso de debida diligencia sobre empleados que se puede mejorar, pero no es otra cosa que en la práctica lo que ya sucede en cuanto a que yo solicito un determinado número de requisitos y hago una verificación que probablemente a la fecha es documental y que se puede hacer un proceso de revisión adicional para poder contrarrestar, pero son procesos que las organizaciones ya lo tienen. Entonces, dentro de la operación, para mí es importante, y esto tiene que tener mucho cuidado al momento de evaluar la brecha en la implementación, el poder esto aterrizar a lo que la organización ya tiene de por sí. Que ya les digo, estoy segura que en muchas de las empresas ya algunos procesos se hacen. Tienen un código de ética, por ejemplo, que puede ya tener ciertos temas en relación a políticas de regalos, de donaciones, de hospitalidad. Entonces, cada uno de los elementos de la operación es importante contrarrestar con lo que la empresa ya tiene y el cómo llevarlos al quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer en el caso de que no existan. El tema del canal de denuncias es uno de los más complejos realmente desde mi experiencia, por justamente lo que decía Fer, el uso que se le puede dar al mismo. Entonces, es importante aquí el tema de la generación de cultura en cuanto a qué denuncio, cómo denuncio, y que no se convierta en una herramienta de que me cae mal mi compañero y voy a poner que llega tarde todos los días. Entonces, esos temas son importantes poder evaluarlos en la operación y que la operación sea diseñada y comunicada de tal manera que no genere conflictos internos para su cumplimiento. Esa parte es muy importante considerarla para la operación porque el llevar lo que está escrito en el diseño a que se haga en el día a día es muy complejo, sobre todo en cuanto a la magnitud de las áreas y personas que involucra hacer los controles. Probablemente lo que le corresponde a la función de cumplimiento lo tenga claro y conoce mucho de la norma, pero el analista de talento humano, el analista de compras, se genera un tema de procesos adicionales que debe de entender el propósito para poder llevarlos a la práctica. Muchas gracias, Mariana. Y déjenme ir respondiendo algunas otras dudas que nos hacen en el chat y muchas gracias por sus preguntas. Esperemos que las estamos respondiendo de manera puntual. Nos preguntan que a alguien no le queda claro si entonces es recomendable o no para empresas pequeñas o cuál sería el mínimo recomendable de personas. Nosotros en nuestra experiencia hemos visto organizaciones muy pequeñas y es más, hace rato Mariana decía, posiblemente para las organizaciones más grandes, en algunos casos, por su tamaño, por su complejidad, podría haber cosas que les cuesten un poco más de trabajo y podría haber organizaciones muy pequeñas que les sea sencillo implementar. Entonces, puede aplicar a organizaciones de cualquier tamaño y también a organizaciones que están dentro de una organización. Alguien más nos pregunta sobre la determinación de los límites y qué criterio aplicar para si se certifica o se implementa en toda la organización. Es importante recordar que la norma nos permite determinar un alcance de qué está cubierto por el sistema de gestión, pero también debemos recordar que ese alcance deberá abarcar ciertas actividades que son frontales justamente a lo que hace rato decían Fernando y Mariana, a lo que más le duele a la organización. Si hacemos una implementación en donde la organización me dice, oye, yo quiero que certifiques a esta empresa, y esta empresa que busca la certificación no tiene en su alcance determinado que el área de compras está y el área de ventas están dentro de la cobertura del sistema de gestión y solo quieren que yo evalúe el área
de operaciones muy particular en donde no tienen riesgos de soborno, entonces como organismo de certificación podríamos cuestionar si esta determinación del alcance está cubriendo adecuadamente las actividades en donde hay riesgo de soborno para la organización, pero definitivamente, en resumen, puede aplicar a organizaciones de todos los tamaños y de distintas formas de organizarse internamente o hasta distintas áreas dentro de una organización que es muy grande. Pablo, si me permites ahí, un ejemplo claro es que nos pasó el año pasado, una organización tenía la necesidad para un tema de licitación pública de implementar el sistema de gestión de soborno y eran los motivos y los requerimientos inadecuados porque ellos decían, bueno, certifiquemos el área de mensajería, ¿no? Y de recepción de personas. Y la verdad que sí, es un ejemplo muy claro de cómo no definir el alcance, porque en una empresa se dedicaba a giros de servicios petroleros, y la verdad es que no tenía ningún sentido poder implementar un sistema de gestión en esta naturaleza, en este proceso, porque no tenía un impacto relacionado a riesgo de soborno en la organización. Yo creo que es un ejemplo muy claro, porque atrás de todo esto siempre hay que tener el buen sentido de cómo vas a crear, porque al final de cuentas tú, Pablo, que tienes mucho más experiencia en sistemas de gestión, cualquier sistema de gestión te ayuda a crear esa cultura, ¿no? Y esa entrada, proceso y salida para mitigar a través de controles, KPIs y todo lo demás, para entender y evaluar la conformidad de esa operación con base a un sistema de gestión. Entonces, esos ejemplos yo creo que ustedes, como en la audiencia, se los pueden llevar muy claro a casa, porque de todas maneras hay que entender bien cuál es ese impacto que genera de riesgo de soborno en sus operaciones, ¿no? Bien, muchas gracias. Hace rato, Mariana, nos platicabas sobre los retos y me gustaría que ahondaras un poquito en los retos y en particular sobre cómo evitar que esto, y hace un momento lo decías en la intervención pasada, que esto se vuelva un tema de revanchas políticas o para meter al canal de denuncia a alguien que me cae mal porque quiero denunciar que todos los días llega tarde. ¿Cómo podemos evitar este tipo de prácticas y cuáles son los principales retos cuando implementamos un sistema de gestión antisoborno? Sí, voy a empezar con uno de los temas más relevantes que incluso está plasmado en la norma, que es la toma de conciencia. O sea, la toma de conciencia desde el primer día que se empieza con este proyecto debe ser la bandera en cuanto a poder mitigar ciertos riesgos o poder hacer un poco más llevadera el proceso de implementación y posterior la operación. Sobre todo en cuanto a más grande sea la organización, más personas estén involucradas y el impacto que tenga hacia afuera, como les mencionaba al inicio, en el caso de una empresa pública, el impacto que tiene hacia la sociedad es muy fuerte, entonces la parte de toma de conciencia y de poder transmitir lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y que esto a la final genere confianza es muy importante. ¿Cuáles son los principales retos que nos hemos topado en las dos fases, tanto en la implementación como ya en la operación? Y este probablemente el primero sea muy común a nivel de la región, es la falta de confianza de los involucrados en la operatividad en cuanto a al comportamiento ético de sus superiores. No creemos en una administración que pueda traer propuestas éticas, está arraigado en el ser humano, sobre todo latinoamericano, que todo político es corrupto. Y sí, hay de todo, ¿no? Pero sin embargo, si una vez que la administración es capaz de transmitir su compromiso, esto tiene que ir hacia abajo, transmitiéndose a los demás niveles. De alguna manera nos hemos acostumbrado al regalo, al soborno, o a que nos den atenciones disfrazadas, y pensamos que es un tema natural. Y por eso lo vemos como un gran reto el generar la confianza en cuanto a que realmente funcione y en cuanto a que hay un compromiso desde el más alto nivel.
Eso ha sido uno de los retos más desafiantes en las capacitaciones, al momento de estar con la gente, el que me importismo y decir, no, si para qué me vienes a hablar de cosas éticas, si es una práctica que realmente no se está haciendo. Es muy complejo esa parte, pero bueno, es un tema de generación de cultura. Resistencia, porque vemos el tema de controles como una carga de trabajo adicional. Lo que les decía hace un momento, mientras la persona no entienda por qué hace un control, este es más vulnerable a que no funcione. Entonces, eso también se ha trabajado mucho con la gente, el dejarle claro para qué, cuál es el propósito del control, por qué se lo hace y al final qué riesgo se quiere mitigar. El tema propio de la burocracia, lo complejo que resulta desde que está diseñado el manual de operación del sistema hasta que este logra ser aprobado, eso va a depender de la dinámica de cada empresa. A nosotros nos ha costado mucho en tiempos, en esfuerzo, en correcciones, metodologías y demás, pero a la final es un proceso que ya lo tenemos aprobado. Pero también en otras experiencias con otras personas de aquí del país ha sido también un problema, ¿no? La aprobación, el que ciertas cosas no se contrapongan con otras leyes, con otros reglamentos, el hacer ese trabajo de prueba-error para al final conseguir un documento que se alinee a la realidad de la organización. Y algo que mencionaba Fernando también hace un momento, la débil cultura de gestión de riesgo. Los dueños de los procesos, cuando te sientas con ellos a tratar de identificar sus riesgos, lo ven como una acusación de algo que ya está sucediendo. Lo ven como que aquí hay una debilidad, no, pero no pasa, mi gente no lo hace. Entonces, eso genera al final que esté ciego ante ciertos eventos, y es algo en lo que también hay que trabajar mucho. Esos son los principales retos que nos hemos topado en esta operación. Pero bueno, todas estas cosas, lo principal, como les mencionaba al inicio, es el tema de la toma de conciencia y de que la gente entienda cómo funciona el sistema y qué beneficios al final yo obtengo desde mi puesto como servidor público, como empleado, y también para la organización. Muchas gracias, Mariana. Y vamos a platicar ahora un poco sobre el tema de la auditoría y cómo se da la auditoría. Fernando, ¿cuáles son los principales requisitos documentales y auditables que has visto tú dentro de una auditoría de evaluación para el sistema de gestión antisoborno? Mira, todo esto se genera, ¿no? Vamos a hablar un poquito de auditoría y nosotros, junto con ustedes, por ejemplo, tenemos esta metodología de como experto técnico, ¿no? ¿Y qué temas de mandato se ve en cuanto se tiene que presentar al auditor, ¿no? El marco referente, es decir, todo lo que me aplica como ley, y es un tema que en Petroecuador es muy particular, o empresas del Estado, vi una pregunta por ahí de empresas del Estado que si lo pueden hacer. El marco referente de cada empresa del Estado es muy particular, ¿no? Y eso es un tema que es importante también para la audiencia. Ninguna ISO 37001 puede ir encima de cualquier ley, ¿no? Pero lo importante aquí es que la ISO 37001 robustece cualquier programa de compliance y cualquier programa de control interno con relación a temas de mitigación de fraudes y soborno. Entonces, el marco referente se tiene que determinar cuál es, de acuerdo a la organización, de acuerdo a su giro, de acuerdo a su operación. El contexto de organización es otro tema que se tiene que evaluar, ¿no? Dónde está situado y dónde opera y cuáles son sus riesgos, también como parte del requisito. Pero más allá de ir ítem por ítem, al final de cuentas es todos estos ítems que van a ser distribuidos para ustedes, es de elaboración a la medida de cada una de las organizaciones. No es un tema de que, oye, ya tengo la política de antisoborno de Petroecuador y la voy a copiar a mi distribuidora farmacéutica, ¿no? O sea, no es un tema de copy-paste y ya. Todo parte de la evaluación de riesgos de soborno y de entender los controles existentes. El tema de la auditoría interna es una parte clave para poder acceder
al proceso de certificación en las diferentes etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que tener por lo menos una auditoría interna documentada antes de proceder con la certificación. Y eso es mínimo 90 días operando por su cuenta una vez implementado este sistema. Y quiero también mencionar aquí, Pablo, creo que es importante también para la audiencia saber, y una de las preguntas que probablemente puedan surgir es cuánto tiempo me tardo para implementar y obtener el certificado. Todo va a depender mucho del tamaño de la organización, pero también lo mínimo que siempre decimos son entre 4 a 6 meses, dependiendo del alcance, dependiendo del tamaño, dependiendo de la colaboración, para implementar y generar toda esta documentación mandatoria, incluyendo, como bien lo dijo Mariana, el tema de sensibilización y capacitación, porque tú, Pablo, como líder de un órgano de certificación, sabes muy bien que eso es uno de los criterios, y todos estos 10 criterios son muy importantes de mostrar para acceder a candidatarse para poder ser acceso a la certificación. Muy bien, y me gustaría ahora complementar esto con la parte de auditoría que hacemos nosotros como un organismo de certificación y respondiendo a algunas de las preguntas que hay en el chat. Como dijimos, la presentación se las vamos a distribuir a los que se registraron con su correo electrónico al webinar. Y estos 10 puntos que están dentro de la lámina que están viendo en pantalla son puntos que toda organización necesita tener. Alguien preguntaba, ¿se debe tener siempre una política anticorrupción? No forzosamente anticorrupción, recordemos que la norma es una norma antisoborno y que de alguna manera el tener temas antisoborno nos llevan a combatir la corrupción. Pero sí se necesita que exista una política antisoborno. Y cada una de las demás que están en la pantalla son necesarias. Y déjenme irme al proceso de certificación. El proceso de certificación consiste en que nosotros evaluamos a una organización. Primero reciben una solicitud a nivel documental, viendo cuál es el contexto de su organización y respondiendo también otra de las preguntas que hacían hace rato sobre la evaluación del alcance. ¿Qué pasa si una organización determinó que el alcance es muy acotado, como el ejemplo que daba hace un momento Fernando, de que solo querían que se certificara el área de mensajería? Pues entonces nosotros en la evaluación documental revisaremos cuáles son las actividades sustantivas que tiene la organización y si las que están determinadas en el alcance son relevantes con respecto a esas actividades sustantivas. Y hacemos algo que le llamamos una etapa 1, en donde buscamos entender el contexto de la organización, a qué se dedica, qué áreas tiene, cuáles son los mecanismos de comunicación interna, externa, cuál es su contexto regulatorio, legal, la manera en la que identifica sus riesgos y los ataca. De alguna manera, la auditoría de etapa 1 es más una forma de entender la organización y su contexto para poder evaluarla de manera adecuada. Y entonces, potencialmente, si una organización no tiene estas características de haber determinado su alcance con las actividades sustantivas, en donde puede haber actividades de soborno, durante el informe de la etapa 1 estaremos dándole información a esa organización de que hay actividades que se consideran relevantes como un riesgo al soborno y que deberían ser consideradas para continuar en la etapa 2 como parte del proceso de certificación. En el resto de la etapa 1 veremos que esté diseñado el esquema del sistema de gestión completo en cuanto a la asignación de roles, responsabilidades, el diseño, establecimiento del diseño del sistema de gestión, que exista el canal de denuncia, que existan los controles financieros, no financieros, debida diligencia, a nivel del diseño del sistema de gestión, para pasar a la etapa 2 en donde evaluaremos de manera práctica que todo eso que en la etapa 1 vimos que se hacía de manera teórica, ahora se haga de manera práctica y tengamos evidencias y registros. Y aquí, hace rato lo decía Fernando, necesitamos contar con un ciclo completo de evidencias correspondientes. ¿Qué es un ciclo completo? Que todas las actividades se hayan llevado a cabo de alguna manera y haya organizaciones que nos dicen, oye, pero es que yo no he recibido ninguna denuncia en mi canal de denuncia, ¿cómo me certifico? Bueno, entonces podríamos hacer una simulación de esas denuncias o de los distintos tipos de denuncia que tenga una organización
para ver que los canales internos, externos, de comunicación, de toma de decisiones y de consecución después de una denuncia dentro del sistema de gestión operan según fue planeado, y entonces podemos con esto demostrar cumplimiento mediante evidencias, aunque hayan sido con un modelo simulado, porque esa actividad no se había presentado en la realidad. Pero sí necesitamos que la organización haya elaborado ya una auditoría interna completa, la revisión por la dirección haya considerado los aspectos que puedan ser desviados, se asignen los recursos, roles, responsabilidades y haya un ciclo completo de evidencias. Y esto es en general el proceso en el cual hacemos una auditoría, al final de esto entregamos un informe de la etapa 2 en donde pudiera haber no conformidades, que son desviaciones, ya sea contra el marco legal, contra lo que dice la norma en los debes de la norma, o contra los propios procedimientos que estableció la organización, y si hubiera no conformidades, habrá un periodo para que la organización trabaje en ellas y nos presente acciones correctivas según lo que marquen sus propios procedimientos para atender este tipo de hallazgos. Evaluaremos que son adecuadas y cuando sean adecuadas se presenta el informe final al Comité Técnico de Certificación, que en su caso decidirá la emisión de un certificado que tiene 3 años de vigencia y que para mantenerse vigente requiere una auditoría de vigilancia cada año. Eso es en grandes rasgos el proceso de certificación, y alguien preguntaba si esto se puede hacer en conjunto con un sistema de gestión distinto como ISO 9001. Definitivamente, de hecho, ya hace algún tiempo todos los sistemas de gestión se han ido alineando a algo que le llaman la estructura de alto nivel del anexo L de ISO, en donde todos los sistemas de gestión tienen la misma estructura y es mucho más fácil hacer una implementación de un sistema de gestión que cumpla a varios objetivos, ya sea el de calidad, al de gestión del medio ambiente, seguridad de información, antisoborno o cualquiera de los demás que sus organizaciones pueden necesitar. Bien. Fernando, me gustaría que me ayudes a contestar algunas de las demás preguntas que nos están haciendo. Nos preguntan cuál es el rol de un oficial de cumplimiento y si debe ser forzoso que haya un oficial de cumplimiento en una organización. Mira, la función es mandatorio. Es uno de los temas mandatorios, no a nivel documental, pero sí a nivel estructural. Debe existir un líder de la función del oficial de cumplimiento antisoborno, por en este caso es Mariana. Y ahí vi otra pregunta también, si debe estar, si hay una, ¿cuál es la dificultad si a su jefe le reportan casos de investigación y esta persona le reporta? Y uno de los temas de mandatorios también que se evalúa la conformidad es que debería existir esta persona que reporta al nivel más alto de la organización. Llámese esto alta dirección u órgano de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Alta dirección y órgano de gobierno va a depender mucho de la estructura interna de la organización. A veces se constituyen comités, ¿no? Hasta ahí yo he visto y hemos hecho casos donde el comité participa un externo, ¿no? Con toda la confidencialidad del mundo, para poder comenzar a gestionar este tipo de denuncias y que no haya este conflicto de interés. Entonces, esto se creó cuando creamos la norma, junto con otros colegas de México y diferentes partes del mundo. Se creó justamente esta, como quien dice, esta flexibilidad para que las pymes puedan acceder y puedan certificarse, porque es una carga muy operativa en cuanto a la función del oficial de cumplimiento y que pueda tener algún tema, algún asunto en particular, potencialmente conflictos de interés dentro de la organización. Por eso es que se tiene esta opción de tanto sea tercerizado o tanto sea interno y que reporte al nivel más alto de la dirección. Gracias, Fernando. Mariana, nos preguntan cuáles son los retos mayores del oficial de cumplimiento en el ejercicio de sus actividades cuando inicia un proceso de investigación y cómo se considera esta complicación de poder investigar a tu propio jefe. A ver, justo complementando lo que decía Fernando antes de contestar el tema propio de la investigación, incluso en mi experiencia en entidad pública, el país está trabajando en un proceso de articulación para que más allá de que
yo pueda reportar a la máxima autoridad o al directorio, en este caso de la empresa, puede existir incluso un canal de articulación con organismos de control externos, sea incluso la misma Fiscalía, sea la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, sea la UAFE. Entonces, se está tratando de generar este nivel de independencia para no tener esta controversia de cómo hago si al que tengo que reportar por un acto de soborno es mi jefe. Por eso, partiendo de la norma, ¿no? Debo reportar al más alto nivel, y si es el más alto nivel, a nivel de esquema público se está generando esta articulación con otras entidades de control para poder canalizar estos casos. Mira, el tema puntual de la pregunta en cuanto a cómo iniciar una investigación cuando se trata de tus superiores, todo va a ir siempre en función al cumplimiento del procedimiento. Ahí es importante algo que mencionaba en algún momento también Fernando, que tan conveniente es tercerizar, por ejemplo, un proceso de investigación de denuncias. Hay que generar un equilibrio en cuanto a qué puedo hacer internamente y qué sí puedo requerir de un tercero. Pero debe estar bien estructurado en cuanto a mi procedimiento. Yo como oficial de cumplimiento, como profesional, debo tener la seguridad de que cumplí con el proceso, de que se determinaron ciertos hechos o acciones que representan un riesgo de soborno, que se materializó en un tema de soborno, y poder reportarlo a quien corresponda, ya sea al comité, ya sea a una entidad externa, pero mi protección va en cuanto a qué está escrito que debo hacer en el proceso de investigación y cuándo saber cómo recurrir a un tercero, o sea, una entidad externa, o sea, el comité antisoborno, va a depender de los elementos que tenga en cuanto al proceso de investigación. Me gustaría ligar esto a también cómo garantizar el anonimato de los que denuncian. A ver, Oye, adelante, Mariana, yo tengo que... Dale, sí, dale. ese ha sido un tema también controversial en cuanto a la parte normativa. Como bien decían, la norma no se va encima de la ley, pero sí, es muy complejo para la gente por el temor a represalias, el tema de hacer una denuncia. Sin embargo, nosotros hemos establecido ya a la fecha sin ningún problema que el canal pueda tener un acceso con anonimato. Ha resultado, realmente desde que se lo implementó de esa forma, el número de denuncias subió significativamente, sobre todo en cuanto a la complejidad, ¿no? Ya no tengo tantos casos de bullying, sino que sí, de casos de que realmente representan algún tema de riesgo. Pero más allá de eso, el tema pienso que va en cuanto a que los funcionarios, las personas y los terceros sepan quién está por detrás del canal. Porque en los procesos de generar sensibilización, ellos decían, no, pueden decir que es anónimo, pero la empresa me revisa la IP, la empresa me ve por las cámaras cuando yo voy a dejar el papel, o sea, hay un tema de temor bastante alto. Sin embargo, pienso que cuando las personas saben o tienen este acercamiento con el rol o con el proceso que a la final va a canalizar su denuncia, la generación de confianza ayuda a que realmente se motive la denuncia, aunque sea anónima, y la empresa tiene que brindar la seguridad de que esto se va a mantener bajo el anonimato. Nosotros no hemos tenido ningún problema con eso. No hemos tenido casos de temas de represalias hasta el momento. Entonces pienso que también va ligado al tema de la generación de confianza. Bien, Fernando, si quieres, ibas a mencionar algo y me gustaría que viéramos el caso retomando el caso del municipio soyético, cómo lo ligamos a esta situación. Y antes de empezar en ese caso,
Yo creo que también es importante, y esto es una parodia, porque han habido casos donde hay gente que se nos acerca y nos dice que tienen varios municipios para certificarse o para implementar y certificarse, y el intermediario, entre comillas, nos dice que hay que sobornar para poder acceder a este tipo de proyectos. Y yo no sé qué pasa, no sé cómo ustedes en sus países, veo que hay gente conectada de todas partes de América Latina, pero y esto es común, ¿no? Y es como y es la antítesis de sobornar un tema antisoborno. Y se lo dejo ahí de mensaje abierto porque tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a aceptar o cuando vayamos a implementar este tipo de retos, principalmente en diferentes órganos, ¿ah? Son públicos o privados. Pero acceder a un tema de soborno para un tema antisoborno, les dejo ahí el tip para poderlo reflexionar más adelante. Y en ese sentido, Pablo, en el tema de casos, ¿no? Y estos son casos reales, obviamente con el anonimato respectivo, les leo, ¿no? El gobierno municipal soviético está en un proceso de compra emergencial por el problema serio, crítico en los hospitales estatales, por los casos de personas presentando síntomas de coronavirus, ¿no? Dado que es un proceso de compra emergencial, es un proceso que el proceso es con base a adjudicación directa y ese está direccionado a través de un socio estratégico del municipio soviético, ¿no? Planteamiento, el municipio arranca su proceso de adopción de la norma. ¿Qué tipo de riesgo se presenta para la organización, siendo que este es parte del alcance? A ver, todos estamos viviendo un tema emergencial, hay una política, un procedimiento, y volvemos y reiteramos, ninguna ISO 37001 se puede ir encima de ese procedimiento que permite a las organizaciones hacer un tema de educación directa. Ahora, ¿cómo hace esa educación directa? Dependiendo de cómo está estructurado el tema de antisoborno, el sistema de antisoborno en su organización. ¿Qué tipo de controles existen? ¿Qué tipo de procedimientos existen? ¿Qué tipo de aprobaciones existen? ¿Y qué tipo de visibilidad existe? El control más básico, y uno de los temas que vi una pregunta ahí, el tema, aunque es un tema de operación mandatorio, es la debida diligencia, ¿no? Se tiene que mostrar que hubo una debida diligencia en la aceptación y en la conclusión de que esa entidad va a ser va a ser direccionada o adjudicada directamente. Pero ¿qué pasa si viene y otro riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si viene la adjudicación y la recomendación que venga del interior o de la cabeza de la organización? Entonces, ahí ya se convierte en un tema de violación al sistema de gestión de soborno y tendría que materializar e identificar como un riesgo materializado y se tendría que iniciar una investigación. Ahí vienen todos los problemas, los otros problemas de si es mi jefe, de si es un alto rango, si yo tengo represalias o no, y la verdad que siempre van a existir esos riesgos, siempre va a existir ese temor, siempre va a existir ese tema en la cabeza de que qué pasa si yo denuncio y qué pasa si se investiga, se identifica y si yo percebo o no percebo mi trabajo. Y todo el mundo está asumiendo ese riesgo, pensando en ese riesgo. Lo importante aquí es, o lo hago o no lo hago. Y es un tema de conformidad al sistema de gestión de soborno, de tener que investigar alegaciones o indicios de posibles actos de soborno. Entonces, en el tema sencillo es, si estoy documentado y la ley me ampara, lo puedo hacer. Ahora, ¿cómo lo hago? Es validación de la debida diligencia, de los controles que se aplican financieros y no financieros en el tanto de la aceptación de esta educación directa, desde la cotización de la adjudicación directa y ver si no hay o no hay sobreprecios y quiénes aprueban esto, ¿no? A lo mejor allá hay una función como Mariana dentro de la organización y se tiene que validar o se tiene que pasar por un proceso, no de validación porque el oficial de cumplimiento no valida, pero sí de sugerencia y análisis por parte del oficial de cumplimiento para dar la mejor estrategia para minimizar estos riesgos de soborno. Entonces, eso es un panorama actual. Y eso se lo pongo yo a consideración y análisis de la audiencia, ¿no? Porque esto es un tema real y que está pasando en la actualidad. Adelante, Pablo. Pablo. Varios preguntan qué pasa si los más altos funcionarios de una organización y el más alto nivel es el que está involucrado en estas prácticas. Y algo que es importante considerar aquí es dos elementos. Uno, por un lado, la gobernabilidad, o sea, qué tanto existe un órgano de gobierno a nivel organizacional que no sea una empresa que tiene un único dueño, y si hay un órgano de gobierno, entonces que los canales de denuncia
y de toma de decisiones puedan llegar hasta los órganos más altos. Pero recordemos que este sistema de gestión no debe ser solamente correctivo, sino preventivo. Por lo tanto, los mecanismos deberían estar establecidos desde antes de que se presente la situación de soborno, Exacto. de tal manera que se demuestre el compromiso de la dirección en la manera en la que se reportan las actividades de denuncia, a quién se le reportan, que no haya una única persona que recibe un sobre y que si no le conviene no lo da a conocer. Y ahí viene también la parte interesante de cuando existen canales de denuncia tercerizados, cuando se cree que altos funcionarios pudieran estar comprometidos a ese nivel. Entonces es un esquema que debe tener que ver con la gobernabilidad y con la manera de demostrar y rendir cuentas de parte de la organización y de sus directivos. Preguntan también sobre cuántas empresas están certificadas y si aplica a empresas públicas o privadas. La verdad es que aplica a cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, pública, privada, organización no gubernamental. Y la composición de empresas certificadas, la verdad es que hay de todo. O yo no veo hoy más certificados de un lado que de otro. Y dependiendo también del país, habrá países en los que habrá más entes públicos, en otros más entes privados. Pero igual que las demás normas son aplicables a cualquier tipo de organización, ya sea de manera pública, privada, no gubernamentales o cualquier otro tipo de organización. Mariana, nos preguntan si la labor del oficial de cumplimiento puede estar ligada a la labor del auditor interno y qué tan involucrado debe estar con el responsable del sistema de gestión o el responsable de la dirección o representante de la dirección. Son, bueno, y también en tu caso, Pablo, que tienes más experiencia en nivel de sistema de gestión, son instancias diferentes, ¿no? Cuando hablamos de control interno, la función de cumplimiento está ligada a una segunda línea de defensa, mientras que la auditoría está ligada a una tercera línea de defensa. Entonces, yo no puedo auditar el sistema de gestión antisoborno, dado que soy parte del esquema de la administración del mismo. En ese sentido, mi rol está justamente como partícipe en la evaluación de riesgos, en la toma de decisiones en conjunto con el comité, y vendría a ser un tercero, la auditoría interna puedo contratarla, puedo tomar un grupo de expertos en sistemas de gestión para que hagan el proceso de auditoría interna en la organización, pero en este caso generaría un conflicto que sea yo quien me realice la auditoría interna. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, y me gustaría también ligarla a que también nos preguntan, ¿qué pasa si determinan políticas que van por encima de las que contemplan las leyes de compras públicas en el caso de una institución pública? Esto le puede generar un riesgo de cumplimiento a la empresa. No, no puede, o sea, ese ha sido también uno de los temas más complejos dentro del proceso de implementación. No podemos irnos por encima de la ley, eso ha estado claro en todo sentido. Pero también es cierto que la empresa puede manejar de cierta forma sus riesgos. Y aquí viene el tema del conocimiento en cuanto a mi proceso, a mi tercero, pero en ningún sentido me puedo ir por encima de la ley de contratación pública, ni su reglamento, ni sus resoluciones. Por ejemplo, si el día de mañana, el ejemplo que todos conocemos, viene Odebrecht y presenta dentro de una licitación su mejor precio, él presenta la mejor oferta y cumple con todo el pliego, asumiendo que está permitido contratar en el país, mientras yo cumpla con todo mi proceso, y esto puede ser llevado al comité y que el comité tome una decisión en respecto a que voy a tener una licitación con esta empresa, no tengo un justificativo de inhabilidad frente a la ley para decir no contrato. Entonces no me puedo ir encima de la ley en ese sentido, pero lo que hacemos como empresa es documentar el cumplimiento con el proceso, el cumplimiento con todo lo que me pide la ley, el reglamento y mis normas internas en cuanto al sistema de gestión antisoborno.
Muchas gracias, Mariana. También nos preguntan, Fernando, con base en tu experiencia, ¿qué tan efectiva es la tercerización del oficial de cumplimiento y del canal de denuncia? Si existe algún conflicto de interés al respecto o cuál es lo más recomendable. Y mira, eso va a depender mucho de la cultura empresarial o organizacional. Por ejemplo, en Ecuador, la mayoría de la gente que tenemos en la oficina allá, nos dice, oye, yo prefiero tener mi canal de denuncia interno, porque no quiero que nadie más se entere de lo que está pasando en la organización. Vemos en México que prefieren tener un canal de denuncia, la gran mayoría de las empresas, o casi todas, un canal de denuncia tercerizado, porque prefiere mandar la independencia, ¿no? Entonces, todo va a depender mucho de la cultura organizacional, de cómo ésta se genere, pero al final de cuentas, el canal de denuncia es uno solo, ¿no? Y se tiene que demostrar que hay una acción efectiva y que hay temas de investigaciones efectivas para poder llegar y solventar y solucionar. Y otro tema que por temas de sistema de gestión, este sistema de gestión, a diferencia de otros que he visto malas prácticas o no tan buenas prácticas, para cuando venga la auditoría o el proceso de recertificación o el proceso de mantenimiento, siempre una semana antes el auditor o el encargado del sistema de gestión está una semana antes recabando firmas para la conformidad. Y en este sistema de gestión antisoborno, no, la denuncia tiene que ser atendida en un periodo razonable y no puede ser dentro de 11 meses una vez realizada la denuncia. Entonces, cuando hay esta implementación del sistema de gestión y hay este canal de denuncia, sea este interno y externo, se tiene que demostrar esta acción efectiva de investigación y de acción tomada. Así sea un chisme, pero se tiene que tener algún tipo de evidencia que se investigó esa denuncia relacionada a soborno, ¿no? Y relacionada al alcance del sistema de gestión. Gracias, Fernando. Y quiero contestar aquí algunas otras que preguntan sobre si las situaciones que sean objeto de una denuncia pueden llegar a las autoridades locales o federales y que el proceso de sanción llegue a estas autoridades. Fernando, ¿cómo opera esto? ¿Existe una obligación de que los canales de denuncia reporten a la autoridad local, federal? ¿Solamente se queda a nivel interno? ¿Cómo opera para...? Nuevamente, todo va a depender de la jurisdicción, ¿no? Si existen casos en Inglaterra que cualquier denuncia se tiene que reportar al Zero Fraud Office o a temas relacionados a fraud o a temas de soborno. Pero si hablamos de América Latina, va a depender mucho de la estrategia que va a optar la empresa. Nuevamente, eso va a estar determinado por el sistema de gestión, en la política de investigación, qué casos irían a nivel administrativo, qué otros casos irían a nivel civil, qué otros casos irían a nivel penal, y que esto dé un mensaje interno, ¿no? Usualmente y por lo general en un 80% de las veces siempre las investigaciones son internas para remediación interna. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un caso de investigación en temas de soborno para una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos y está involucrado el Departamento de Justicia de Estados Unidos y este tema sí es un tema crucial. Entonces, ¿por qué? Porque aun cuando esta empresa no tiene un mecanismo de sistema de gestión, y ahí ato una de las preguntas aquí, ¿qué pasa si no existen el sistema de gestión de soborno, no existe el flujo para implementar esto? Todo se basa bajo las mejores prácticas de compliance. La norma fue construida con base a un sistema de gestión enfocado a elementos de compliance, enfocado a elementos de las mejores prácticas, los pilares de cumplimiento o de compliance entre organizaciones. Y esto va a dar pauta a que si yo opto por investigar internamente y reportar, o dependiendo de mi jurisdicción, o la mayoría de las veces tomo este reporte de investigación para remediar y restaurar toda la parte de potenciales nuevos riesgos, y tengo que implementar nuevos controles, tengo que hacer nuevamente establecer las nuevas KPIs y las nuevas frecuencias para auditar este sistema. Entonces, sí, va a depender mucho de la estrategia de la persona y estrategia de cómo se va atando esto de acuerdo al sistema de gestión y el alcance, ¿no? Mariana, ¿algún comentario? Sí. Sí, justo adicional a lo que hace referencia Fer de la jurisdicción, esto es importante porque va a depender del tipo de empresa. Por ejemplo, en una empresa pública, si a través de una denuncia se determina
más allá de un incumplimiento a temas de procedimientos, también un tema penal o un tema de algún delito contra la administración pública, estoy en la obligación de elevar esto a las instancias de fiscalía, porque si no me convierto en cómplice. Entonces, de alguna manera, este esquema de hacia dónde tengo que canalizarlo va a estar ligado a, primero, la jurisdicción y también el tipo de empresa y qué leyes o qué normas regulan a esta empresa. Gracias. Y para complementar ahora, nosotros como organismo de certificación, nosotros no tenemos una obligación de dar parte a la autoridad a menos que una ley nos lo obligue de manera específica. Y déjenme darles otro ejemplo de otro esquema que certificamos. Nosotros certificamos los esquemas de cumplimiento para la ley de datos personales. Y esto tiene reconocimiento de la Autoridad Mexicana de Datos Personales, que es el INAI. Y yo audito una organización y encuentro incumplimientos, yo no doy parte a la autoridad hasta que la organización pasó el proceso y ya está en proceso, está en cumplimiento. Yo no reporto cuando hay un incumplimiento. ¿En qué momento sí tendría que reportar? Cuando vea que esto no solo es una falta administrativa, sino hay un delito grave que me haría cómplice. Mientras eso no suceda y solo sean faltas administrativas que no lleven a esos delitos, entonces podemos considerar que no hay una obligación de nosotros como organismos de certificación de dar parte a la autoridad de este tipo de cosas, y eso también ayudaría a que las organizaciones estén más tranquilas sobre la manera en la que opera la certificación con respecto de la autoridad competente. Bueno, vamos a comenzar con una última ronda de comentarios. Primero hacia Mariana, nos preguntan que la norma nos dice los qué y no los cómo. Nada, me gustaría hacer una aclaración rápida porque a diferencia de otras normas, esta norma vienen las dos cosas. Vienen los qués, los requisitos, y aparte viene un anexo sobre lineamientos de implementación que busca por lo menos hacer un esbozo de los cómo. Pero, ¿cómo podemos encontrar más acerca de los cómo, de cómo dar solución a estos problemas, Mariana? Va a depender, y creo que uno de los temas más relevantes es el conocimiento de la organización. O sea, aquí viene el tema del inicio, el tema del contexto. Por ejemplo, Fernando puso dos casos alineados al COVID. Sin embargo, las organizaciones pasan por emergencias propias todo el tiempo. Todo esto debe ser identificado para poder yo decir qué pasa en mi organización, qué me pide la norma y cómo al final voy a dar cumplimiento a los qué de la norma. Entonces, siempre el tema para mí clave va en función al conocimiento de la organización. ¿Cuáles son los eventos dentro del proceso que se pueden presentar y que van a representar un riesgo? Y a la final yo cómo mitigo ese riesgo y qué desviaciones puede haber en mis controles para no estar alineado a la norma. Entonces sí, el anexo es muy útil, la verdad, como lo mencionabas. Y claro, siempre cuando me voy y leo la norma, dice, debo de establecer un proceso de diligencia, debo de establecer una política, pero siempre eso llevarlo la norma versus mi organización y al final cómo puedo dar cumplimiento a cada uno de estos requisitos. Muchas gracias, Mariana. ¿Algún comentario final de tu parte? De mi parte, bueno, la implementación como tal es un proyecto bastante enriquecedor y la operación en sí es un desafío diario al ser un tema nuevo en la región. Sin embargo, pienso que todos los casos que se han visto aquí y los temas que se han discutido pueden ser muy útiles para cada una de las personas que están liderando algunos de estos proyectos. Mi recomendación, tanto para la implementación como para la puesta en funcionamiento, es que tomemos la norma desde sus requisitos, todos sus requisitos, y vayamos plasmando a nivel de la práctica qué ya hago, qué me falta por hacer,
y que siempre esto sea un proceso de intercambio con las demás áreas relacionadas. Si lo hago como algo aislado, no va a tener el impacto que se requiere en la organización. Hay que involucrar a todos los niveles que sean necesarios y sobre todo que en cada una de las instancias se vaya viendo el compromiso de la alta dirección. Eso nos ha ayudado mucho en la organización. Muchas gracias, Mariana. Fernando, veo que algunas preguntas puedes contestarlas y algún comentario final de tu parte. Sí, mira, hay una pregunta aquí, ¿cómo hace la combinación de la verificación de los riesgos por soborno y versus forense? La verdad es que es un tema mediante entrevistas, tú vas captando diferentes riesgos y vas identificando si esos riesgos se han materializado en los libros contables, ¿no? Ha habido casos que te dicen, oye, nunca hemos dado ningún regalo a ningún funcionario público, y tú vas a ver la cuesta de gastos de regalos o otras cuestas que se presentan en la organización, y tú puedes ver que han habido un sinnúmero de pagos y compras de regalos a funcionarios públicos. Va desde la contratación de una ex funcionario público hasta de pagos y temas que confirman o dan una nueva visibilidad de cómo la organización está operando, ¿no? Recordemos nuevamente, el tema del soborno es un tema muy delicado y que no todo el mundo de la organización quiere hablar o quiere exponer que se han habido casos de soborno, ¿no? Otra pregunta aquí, rápidamente antes de cerrar, y gracias a todos por estar conectados. Y mira, dice, entiendo que la norma dice los PA, bueno, y los comos, ya habló esto, un poco Mariana, pero complementando, toda la parte del sistema de anticorrupción, todo está plasmado en la norma de manera general, y todo va a aplicar de acuerdo a la operación y la jurisdicción de la organización. Si tu organización opera en Francia, si tu organización opera en Estados Unidos, en Canadá, hay que tener en el marco referente esos marcos para ver qué temas se tienen que implementar y que están de acuerdo con el marco jurídico de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Hay otro punto, una pregunta muy importante y muy interesante, es cómo se implementaría en empresas nuevas este sistema de gestión. De hecho, estamos ahorita haciendo un proyecto con una empresa que están haciendo y que quieren hacer con las bases de antisoborno, ¿no? Uno, por un tema de regulatorio que se exige en las partes internacionales, otro por ventaja competitiva dentro de la organización, y el otro es que ya comienzas a definir cuál es el tono y el compromiso de alta dirección en cuanto al combate del soborno, ¿no? Eso se puede ya establecer, ya los procedimientos de inicio, y que te genera una ventaja competitiva desde el día uno cuando lances la empresa y operes la empresa, ¿no? Todo va a depender mucho del tamaño y todo va a depender mucho del giro, ¿no? Y la última que voy a responder el día de hoy, y estamos atentos y a disposición, cómo esto impacta para discutir fuera de este foro. Dice, ¿qué tipo de cordialidad, si es un soborno? Y la verdad que, mira, el tema de la cordialidad, el tema de la botella de vino, la botella de whisky, la de tequila, donde estemos, de ron, todo va a depender mucho de qué es lo que dice tu política, ¿no? Y todo lo que está plasmado en tu política. No quiere decir esto que no vayamos a tener amigos y que no vayamos a tener negocios con gente de confianza, ¿no? Esto quiere decir es cómo generamos la confianza a través de mecanismos antisoborno. Es lo contrario, ¿no? Esos riesgos, todo va a estar plasmado de acuerdo a la operación y de acuerdo al gesto, ¿no? Y que si te puedes ir a jugar golf con una persona, te puedes ir a jugar golf, pero ¿cuál es la intención atrás de ese partido de golf, ¿no? De crear una relación o de cerrar un negocio a través de una tranza o a través de un soborno, ¿no? Y como mensaje final, la verdad es que este sistema de gestión, cuando lo elaboramos con grandes profesionistas a nivel México y a nivel internacional, fue hecho con base a dar una herramienta a toda la sociedad, a todos los organismos, organizaciones de públicos y privadas y entidades sin fines de lucro, para que estos puedan tener unas herramientas de combate al soborno, de combate a la corrupción, y que permita estar a las mejores estándares y prácticas internacionales que existen en la actualidad, ¿no? Y esto, básicamente, a mí me gusta hacer mucho con el mensaje de Sherlock Holmes y el tema de que está un día acampando y un día Sherlock y con Watson están acampando, se despiertan en la mitad de la madrugada y dicen, oye, Watson le dice, mira el cielo, el firmamento y las estrellas, y le pregunta a Sherlock qué le parece el cielo y las estrellas, y él le dice, bueno, yo no sé nada de cielos y de estrellas, pero lo único que sé es que nos robaron la tienda de acampar. La herramienta está aquí, está disponible para todo el mundo. América Latina ha sufrido mucho en temas de soborno,
Y creo que es hora de tener manos a la obra y comprometernos en ese combate a la corrupción. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Pues a mí me gustaría concluir nada más respondiendo algunas otras preguntas. Yo sé que hay algunas otras más. Desafortunadamente el tiempo apremia y es muy complicado responder todas, pero de todas maneras vamos a dejarles nuestros datos para que puedan ponerse en contacto con nosotros y si tienen alguna otra duda o comentario, podamos ahondar en cualquiera de ellos. Pero me gustaría comentar un par. Me preguntaban sobre si esto implementa por procesos y entonces hay que aplicarlo a los procesos de la organización. Si bien las normas, por ejemplo, ISO 9001 aplica por procesos, en realidad la visión por procesos hasta en la 9001 cambió desde hace algún tiempo y lo que mencionan las nuevas versiones de todas las normas de sistema de gestión es que hay que irnos a las actividades sustantivas y a los riesgos que llevan al cumplimiento de los objetivos de la organización. Por lo tanto, si en este caso el objetivo es evitar las actividades de soborno, habría que ir a las actividades que tienen mayor riesgo e incidencia de soborno, y eso es muy importante. Entonces, considerar que esta implementación del sistema de gestión y la certificación correspondiente, como bien decíamos, no borra el pasado, pero sí nos ayudará a tener herramientas mucho más claras para dar seguimiento y atención a los posibles casos de soborno, a que establezcamos acciones claras y específicas, no solamente buenas voluntades para combatir estas actividades de soborno. Y bueno, pues yo quiero agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy. Disculparnos si alguno no pudimos atender sus preguntas. Hubo quien hizo más de una pregunta y hemos buscado responder por lo menos una o dos. Hubo hasta quien respondimos 3 o más de cada persona. Y cualquier otra duda o comentario vamos a estar a través de los medios que pueden ver en pantalla en contacto con ustedes, si así lo desean. Les damos unas encarecidas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y esperamos que nos puedan seguir acompañando en futuras actividades y seminarios como este. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Mariana, por sus comentarios y por compartir con nosotros la experiencia que tienen al respecto. Gracias a ti, Pablo. Gracias, Mariana. Y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias.